En este video vamos a hablar de los errores más comunes que todo el mundo comete cuando trabaja con pastel suave y por supuesto cómo evitarlos desde el principio para que tu trabajo quede lo mejor posible. Desde un gran dolor de cuello hasta proporciones deformadas, acumulación de polvo, luz que no refleja correctamente los colores reales de los que estamos trabajando, son algunos de los problemas que presenta trabajar sentado en una mesa. Sobre todo el pastel no se puede jamás trabajar en una mesa, no solamente por estos errores, sino porque no es lo apropiado a la hora de trabajar con un pigmento solamente en polvo como es el pastel. Aquí te presento el caballete, no sé si llamarlo de esa manera, con el que yo trabajo. Yo lo he preparado para que tenga las luces necesarias. Al lado de una ventana lo he puesto, tengo puesta la tableta con la que trabajo frecuentemente y puedo ver mis imágenes. Y como puedes ver, está totalmente vertical, ni siquiera un poco inclinado. Yo trato de tenerlo lo más vertical posible. ¿Por qué? Porque esta es la manera correcta de trabajar. He visto por ahí personas que utilizan este tipo de brochas de maquillaje o brochas muy suaves de acuarelas para limpiar de esta manera la pintura del pastel, pero realmente esto es un error garrafal. Esto no se debe hacer. Esto recoge el pigmento y lo quita, lo elimina. Aparte de que, por supuesto, ya tú has trabajado con guantes sobre el pastel, no es necesario hacer esto, porque si trabajas con un papel correcto, ya entró el pigmento necesario a la cartulina o al papel donde estés trabajando. Volvemos nuevamente al primer punto. Esta es la manera correcta de trabajar. Puedes ver perfectamente lo que estás haciendo, las proporciones reales, y al mismo tiempo el pastel va cayendo verticalmente en el caballete. No necesariamente hay que borrarlo. Y si aún tienes mucho pigmento sobre el papel, pues simplemente sacúdelo de esta manera como yo lo estoy haciendo, y esto hará que caiga de la misma manera el pigmento sin necesidad de borrarlo. Yo jamás utilizo borrador en mi trabajo, como puedes ver. Yo nunca utilizo borrador porque es que es muy difícil borrar sobre un papel de lija, y aparte de eso el pastel no se debe borrar de esa manera, simplemente con colocar capas sobre capas como se trabaja el óleo, pues de la misma manera tú estás tapando los errores. Casi siempre verás que en el hiperrealismo las personas que trabajan con carboncillo o grafito, las personas comienzan a trabajar desde lo micro hasta lo macro, es decir, desde los detalles o pasando por diferentes detalles antes o construyendo completamente la imagen a través de detalles. En el pastel es totalmente lo contrario. Aquí puedes ver los ejemplos que estoy mostrando. Todos los trabajos que yo hago comienzo desde lo macro a lo micro, es decir, creando volúmenes de colores o bloques de colores, sea un retrato humano o un retrato animal, siempre hago lo mismo.
a veces puedes trabajar o colocar pigmentos con un crayón poquito donde va a caer cada color, pero casi siempre es mejor utilizar bloques de colores. ¿Entiendes? Y al final los detalles. Los bloques de colores te permiten saber dónde está el volumen y dónde están las luces y las sombras. Y al final los detalles, pues simplemente, como decir, acabar el trabajo. Muchas veces yo trabajo casi todo el retrato, sea de animal o de persona, con las barras de pastel, como lo ves aquí. Y a veces ni siquiera es necesario, una vez que ya está casi todo listo, ni siquiera es necesario hacerle detalles, sí, pero no hacer trabajos con los creyones al final, que los creyones son simplemente para hacer las partes más importantes, pero es que el mismo pastel te permite hacer detalles finos, entonces a veces el trabajo cuando lo terminas ni siquiera es necesario eh, utilizar, como digo, los lápices de colores para hacer detalles, porque el mismo pastel ya los has hecho, entonces ni siquiera es necesario utilizarlos, solamente para darle pequeños brillos, como por ejemplo líneas en los ojos, pestañas, arrugas, pequeños brillos en los labios y en los ojos y pequeñas cosas, pero no todo el tiempo es fundamental. He dividido, perdón, en dos esta muestra. La parte de arriba voy a trabajar las pieles oscuras, ¿verdad? Morenas, africanas. Y la parte de abajo vamos a trabajar los colores de piel más blanco. Puedes ver cómo aplico cada uno de estos colores y la inmensa variedad que hay, desde terracotas, naranjas muy chillones, naranjas claros, amarillos que no necesariamente son el amarillo primario, sino colores que se pueden utilizar para la piel. A veces las personas creen que solamente existe un color de piel, pero existen muchísimos tonos que se pueden usar para las pieles, entre diferentes marrones, pasando por verdes, sienas tostadas, sienas claras, otros tipos de verdes como este que son un poco más claros, se pueden utilizar claramente para la piel, rosados y rosados más intensos. Ahora para las pieles claras también existen rosados muy claros. Cuando tú vas a comprar los pasteles muchas veces te dicen que son siena, pero existen mucha variedad de tierras, pequeños rosas pálidos y rosas un poquito más intensos, también cremas, amarillos muy claritos. Eso es lo bueno del pastel, que me encanta, que tiene mucha variedad. También los amarillos se pueden utilizar, amarillos más intensos para los cabellos se utilizan mucho, yo los utilizo mucho, pues este tipo de verde me encanta, que se usa mucho también para las pieles, para las sombras, hasta los grises, como puedes ver aquí, los grises se utilizan también en las pieles blancas, aunque no lo creas. Este color que me encanta, que es como un rosa quemado, así lo utilizo mucho en los labios, morados, violetas, azules, grisáceos, grises un poco más claros y un poco más oscuros. El blanco casi siempre se utiliza también en pequeñas tonalidades, rojos intensos y rosados para las pieles más claras, como te vengo diciendo. Y en cuanto a los lápices de colores, pues la misma cosa. La gama de Stabilo Carbotelo tiene unos colores que se utilizan muchísimo para las pieles. Te estoy mostrando estos verdes porque, aunque no los creas, estos verdes también se utilizan mucho.
colores medio naranjas quemados. Aquí, como los puedes ver, marrones. El marrón se utiliza mucho para la piel. Pues todos estos colores que traen una gama muy, muy bonita, estabilocarbotelos, sobre todo para la piel. La gente los utiliza mucho para la piel. Este amarillo clarito lo utilizo mucho, que es como una especie de crema. Lo utilizo mucho en las pieles claras. Y aunque no lo creas, tiene una luz impresionante y se utiliza mucho para los ojos, la línea de los ojos. Este rosado también se utiliza mucho para los labios, para darle brillos al final. Y este rosado, que es el mismo rosa quemado que te mostré en el pastel, que solamente lo trae la línea de Stabilo Carbotelo. De resto, estos son Gioconda. Los Faber-Castell, este Faber-Castell lo utilizo muchísimo. Es como una especie de gris, pero que no llega a ser tan fuerte como el negro. Y estos Gioconda, que traen mucha variedad. Entre ellos están estos verdes que son hermosos, que casi no se encuentran en otras marcas. Verdes oscuros para los ojos, tonos tierra, anaranjados y marrones. Estos azules también. Y este azul muy bonito se utiliza mucho en los ojos. Y los grises, por supuesto, porque los ojos también tienen muchos tonos de grises claros y grises oscuros. Y por supuesto toda la gama de los blancos, grises claros. A veces no es necesario utilizar el blanco puro. Yo casi nunca utilizo el blanco puro, solamente para darle toques finales al dibujo. Por ejemplo, en los brillos muy intensos ya al final. Y el negro, pues casi hay que evitarlo. Ya cuando tú tienes una gama tan grande, pues casi el negro ni siquiera se utiliza. Vamos a hacer una prueba ahora de este tipo de mezclas que las personas creen que, por ejemplo, en los óleos o en las pinturas líquidas, los pigmentos se mezclan de esta manera. Pues como mucha gente aprende de que con amarillo más el azul sale el verde, y si utilizas azul con rojo sale el morado, por ejemplo. Este primer ejemplo no es la forma correcta de mezclar los lápices pastel o los colores pastel. Esto lo estoy haciendo simplemente para que veas que no se puede hacer. Este es el error que muchas personas creen. ¿Por qué? Porque los pasteles no se mezclan de esta manera. De esa manera se mezclarían los colores líquidos. Ahora vamos a ver la forma correcta como de verdad se mezclan los pasteles. Los pasteles se mezclan es de acuerdo a la intensidad o el valor de cada color. Por ejemplo, si vamos aquí desde un naranja muy oscuro hasta un naranja muy claro, como tenemos una gran variedad de colores, pues es mucho más fácil hacer mezclas. ¿Me entiendes? Aquí podemos ir con una piel morena, por ejemplo. Yo utilizo mucho este tipo de mezclas, 3 tonos de naranja, hasta llegar a un color mucho más claro. Y se pueden lograr efectos increíbles. Y por supuesto, pues se mezcla es así, de esta manera, con el dedo o con un mezclador de esponja, como lo mostré en el otro video. Aquí hay otra mezcla, un poquito más claro, los mismos naranjas, buscando más colores como más de pieles claras. El primero podríamos decir que es una persona un poco más de piel oscura, pero aquí puedes ver que podemos encontrar colores mucho más claros. Inclusive vamos a hacer otra mezcla mucho más claro todavía, pero mira, aquí podemos ver los colores que te estaba nombrando al principio. Este color crema, que es muy bonito y se utiliza para dar sombras en personas que son de piel relativamente blanca, como nosotros lo conocemos, las personas blancas. La mezclamos de esta manera. Si yo mezclo de esta manera los que hice arriba,
no funcionaría. Y por último, como una mezcla que podría servir fácilmente para pieles de bebé o labios, los labios de una persona. ¿Entiendes lo que te estaba diciendo? Que se utilizan mucho para... yo los uso. Este color rosa, particularmente este rosa quemado, yo le digo así, porque me gusta mucho, yo lo utilizo mucho para los labios. Y de esa manera se puede llegar a un tono muy suave. Ya vas a ver el resultado. Una vez que el color está aplicado y difuminado de forma correcta sin saturar el papel, podemos crear detalles como estos con un lápiz blanco o el color que tengas otra preferencia. Aquí te dejo una muestra cómo funciona exactamente y perfectamente en todos los tonos, por más de que sean oscuros. Otro error que quiero aclarar es pensar que cuando nosotros escuchamos la palabra pastel, lo asociamos inmediatamente con colores de pastel. No sé por qué en la lengua español, por decirlo así, o en castellano, nosotros pensamos que pastel quiere decir colores rosados, celestes, de niño o colores que se relacionan con bebés o algo así, es lo que yo entiendo, o por lo menos lo que yo entendía particularmente al principio. Pero no tiene nada que ver, pastel simplemente es porque es la técnica, es una técnica suave que no necesita... eh, eh, el pigmento es puro y no necesita como disolverla ni nada por el estilo para utilizarla. Es una técnica que se utiliza directamente sobre el papel. Y a veces pensamos que los colores son todos claros y sin mucha vida. Y es al contrario, el pigmento es puro. Hay que tomar esto mucho en cuenta. El pigmento es puro. Es el pigmento más puro que vas a encontrar en materiales de arte. Y por esto es que los colores son tan vibrantes. Al principio yo pensaba que los colores iban a ser muy claros. No, es al contrario, los colores son demasiado vibrantes porque son colores, o mejor dicho, pigmentos puros. Y los resultados son extraordinarios si los trabajas de una forma correcta. Aquí te muestro cómo un mal papel puede arruinar definitivamente el trabajo de horas de dedicación. He dividido esto en tres tipos de papel. Un papel Canson, el amarillo, el primero que estoy utilizando. El segundo es pastel mate, o pastel matte, como muchos los conocen. Y el tercero es el que yo más utilizo, que es el Canson Mitente Touche, que fue el que yo recomendé al principio en el otro video. Aquí puedes ver que estoy haciendo exactamente lo mismo en cada uno. Vamos a hacer una práctica de un ojo. Estoy aplicando los pigmentos como yo recomiendo que se utilizan y como yo lo hago de forma cotidiana. Yo simplemente trabajo los bloques, como siempre lo digo. Yo trabajo todos los bloques de color, el color naranja, las sombras y los pálidos donde vayan. Cada color en su sitio y luego yo los degrado con el dedo o con una herramienta pequeña si hace falta. Normalmente yo utilizo los dedos y al final utilizo o trabajo los detalles de forma con un lápiz o con un crayón más oscuro pero sobre todo lo vas a notar cuando trabajo las luces. Las luces, mira cómo se reflejan las luces en los ojos de una forma increíble con el pastel matte y con el Canson Mitente Touche. En cambio, en la primera cartulina o el primer cartón no se refleja el efecto de la luz, ni siquiera. Y para llevar esto un poco más para que el ejemplo se entienda un poco más, aquí te muestro unos trabajos, no solamente un pequeño ojo, sino un trabajo completo que yo hice
utilizando este tipo de cartulina. La primera de la que te estoy hablando es una cartulina normal y sí se puede hacer un trabajo completo. ¿Okay? No estoy diciendo que no, todo se puede usar. El pastel se puede utilizar hasta en una pared, hasta en el piso, hasta en la madera directo. Pero mira como el pigmento es como que no se adhiere al papel. Aparte que si quedan como especies de rayones, mira cómo queda el fondo, sobre todo que el fondo es tan importante y el fondo es como si le quedara una especie de textura desagradable que no es muy, como que muy agradable a la vista. Y por más de que uno utilice las herramientas que siempre se utilizan en las demás en las demás obras que uno hace, pues no se puede hacer nada. Por más de que se hacen miles de estrategias, yo he hecho miles de estrategias y miles de prácticas y siempre resulta lo mismo, siempre resulta lo mismo. Ahora aquí veamos el mismo ejemplo de una especie de ilustraciones que me gusta mucho hacer, pero utilizando, en el primero estoy utilizando pastel mat. Aquí puedes ver que el pigmento es diferente, cómo se adhiere al papel, es una forma extraordinaria, la manera como se adhiere, la manera como se degrada fácilmente los colores, el pastel, sobre todo las barras. Y bueno, los detalles al final, pues obviamente pues, es mucho más fácil de aplicarlo. Todos los colores tienen más brillo, los fondos quedan más... mira cómo queda el cabello. Yo siento que los fondos quedan espectaculares y las capas se pueden ir colocando una encima de la otra sin ningún problema. Es como que con estas imágenes pues ya prácticamente el ejemplo está más que claro. Aquí se pueden ver cómo se degradan los colores y cómo se usa el fondo y sobre todo los detalles finales, todos estos detalles blancos y negros que están encima, o las pestañas y todos estos elementos que están encima del rostro fueron trabajados de la misma manera como siempre lo trabajo, capa por capa, degradado y al final detalle con los lápices, cosa que no se puede hacer con el otro papel. He utilizado diferentes tipos de papel, como por ejemplo este Fabriano grueso, que supuestamente cuando tú vas a comprarlo te dicen que sirve para el pastel, que tienen el poro muy grueso, este que tiene el poro más fino, porque los trabajos que yo hago son pues más detallados y por eso me gusta. No te estoy diciendo que no sirvan, por supuesto que pueden servir, pero para un trabajo final y si quieres ya hacer algo bien detallado, bien preciso, como por ejemplo hiperrealismo, trabajos de retrato para vender, trabajos de animales para vender también, esto es imposible, no se puede hacer, definitivamente no se puede hacer, aparte que no va a dar un buen aspecto y sobre todo que no va a durar. Con el tiempo se va a destruir, se va a caer el pigmento no tiene la misma vivacidad. Entonces yo lo que hago es que yo los utilizo, el papel, todos los papeles los utilizo. Los utilizo para hacer prácticas mías, para hacer como una especie de bocetos que yo guardo para mí, pero no como para hacer una exhibición o para vender. Esto no se puede hacer porque te puede servir para soltar la mano, para trabajarlo. A mí me encanta este tipo de pastel, de papel tonado, como lo conocemos nosotros en español, que son papeles grises. También el papel que se me olvidó agregarlo aquí, el papel de reciclado, que lo conocen como papel craft. También yo lo he utilizado muchas veces, pero por supuesto que el trabajo es mucho más complicado y mucho más difícil de hacer con este tipo de papeles. Si quieres lograr algo bien bonito, es muy difícil, y bien detallado es muy, muy difícil.
La protección de la obra del pastel no es nada complicado. Por ejemplo, este tipo de bolsas o que traen las carpetas para meter documentos, esto sirve perfectamente para proteger el pastel. Para formatos más pequeños puedes comprar papel no sé cómo se llama, papel de cocina, de cebolla, que también lo compraba yo por rollos y se puede picar al tamaño que tú desees. Y agregarle encima con papel eh, para pegar y guardarlo así de esta manera. Protege perfectamente los colores. También he probado carpetas mucho más grandes de hojas por ejemplo, A3, que estoy trabajando mucho ahorita ese formato, que me parece bastante agradable para trabajar. A mí me gusta mucho trabajar formatos grandes, pero este A3 también me gusta, y existen estas carpetas que no las conocía, la compré hace poco de A3 para guardar de una forma más ordenada los dibujos. Ahora, si el trabajo es mucho más grande todavía, como por ejemplo 50 por 70, 1 metro por 70 o por 80, bueno, yo compro este tipo de rollos de papel celofán, que también es súper económico, nada del otro mundo. Y con cinta adhesiva, pues eh, se dobla y se pega por la parte de atrás y también protege muchísimo los trabajos, aparte que permite verlos eh, sin, sin esconderlo tanto como por ejemplo el papel de cocina o el papel cebolla, como le dicen. Me gusta un poco más, este papel, y yo lo utilizo bastante. Dime en comentarios cuál de estos errores cometías más seguido. Y si quieres seguir aprendiendo sobre el pastel suave, no te pierdas el siguiente video, que vamos a hacer un retrato desde cero, paso por paso, para que aprendas la técnica real y exacta. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por estar aquí conmigo.